Políticos en México, figuras muy conocidas como Emilio Zapata, Pancho Villa, bueno, figuras que tuvieron un papel destacado en el siglo XX, más a principios y en el periodo de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente, en México, y fue asesinado el 22 de febrero de 1913 en Ciudad de México. Fue apodado el Apóstol de la Democracia. Fue empresario, escritor, filántropo y político mexicano. Desempeñó el cargo de presidente de México entre el 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca de Juárez, en México, y murió el 2 de julio de 1915 en París, en Francia. Fue político, militar y dictador mexicano. El tiempo que acumuló ejerciendo el cargo de presidente de México tuvo una extensión sin precedentes, porque es que estuvo 30 años como dictador dentro del gobierno de México, y este lapso en la historiografía mexicana se le denominó porfiriato, que es al final el periodo en el que está esta figura militar. La figura de Emilio Zapata es una de las figuras más conocidas en América Latina, sobre todo por el impacto que tuvo dentro de la Revolución Mexicana y mm, el papel al final político que dejó la figura dentro del panorama de México. Y nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, en México, y murió el 10 de abril de 1919 en Chinameca, en México. Fue conocido como caudillo, el caudillo del sur, el Atila del sur. Fue campesino y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana como comandante del Ejército Libertador del Sur. Se posicionó como uno de los principales líderes revolucionarios desde la presidencia de Francisco I. Madero. ¿Qué es la Revolución Mexicana o en qué consistió este periodo, además de los más conocidos dentro de la historia contemporánea a nivel mundial y sobre todo más en América Latina? Un conflicto armado que se inició el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes se remontan a la situación de México porque México se encontraba bajo la dictadura de Porfirio Díaz, de ahí el periodo como se le conoció de Porfiriato, y porque esta figura política, es decir, Porfirio Díaz, estuvo de manera dictatorial en México desde 1876 hasta 1911. Victoriano Huerta nació el 23 de marzo de 1854 en Colotlán, en México, y murió el 13 de enero de 1916 en El Paso, Texas, en Estados Unidos. Fue político, ingeniero, militar y dictador mexicano que desempeñó como presidente de México desde el 19 de febrero de 1913 hasta el 15 de julio de 1915, tras el golpe de Estado conocido como la Decena Trágica. ¿En qué consistió la Decena Trágica? Un golpe de Estado militar que tuvo lugar entre el 9 y el 19 de febrero de 1913, en la que se derrocó al anterior presidente, Francisco I. Madero, de la presidencia de México, que 3 días más tarde fue asesinado el día 22 de febrero de 1913. Pascual Orozco nació el 28 de enero de 1882 en Guerrero, en México, y murió el 30 de agosto de 1915 en Van Horn, Texas, en Estados Unidos. Fue general y líder revolucionario mexicano. En 1910, Orozco se levantó en armas en apoyo del Plan de San Luis de Francisco I. Madero. Tras el triunfo de la revolución, fue jefe de las tropas irregulares en el estado de Chihuahua. ¿En qué consistió el Plan de San Luis? Levantamiento en armas para culminar la dictadura de Porfirio Díaz y establecer en el país elecciones libres y democráticas. Y decir de la figura de Pancho Villa, una de las figuras más conocidas que también tuvo un papel destacado en la Revolución Mexicana, eh, nació el 5 de junio de 1878 en La Coyotada, en México, y fue asesinado el 20 de julio de 1923 en Hidalgo del Parral, en México. Fue militar mexicano que destacó como uno de los jefes de la Revolución Mexicana y reconocido un icono de la cultura de México.
Su actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Todas estas figuras tuvieron un papel destacado en México y, sobre todo más, su papel fue pues, a principios del siglo XX, bueno, Emilio Zapata eh, o Pancho Villa, que tuvieron un papel destacado. El resto más, salvo Pascual Orozco, que también tuvo un papel destacado dentro de la Revolución, el resto fueron de las figuras del siglo XIX, salvo Francisco I. Madero. Con ello finalizo. Decir que tengo el grado de historia y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.